Al ser las 11:10 y con el quórum reglamentario se inicia la sesión en discusión y aprobación del acta anterior, suficientemente discutida, aprobada. Asuntos del régimen interno, hay una moción que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones. El país entero se encuentra en el estado de conmoción ante la gran cantidad de femicidios que lastimosamente se han producido en lo que llevamos del año 2025. Tenemos un total de 11 muertes por femicidio y 14 muertes de mujeres en investigación, para un total de 25 fallecimientos según el último informe del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, superando y duplicando la cantidad de femicidios que se produjeron el año pasado a esta fecha, catalogado como el año más violento contra las mujeres. Resulta sumamente reprochable que en nuestro país continúen presentándose casos de femicidio, agresión sexual y violencia contra las mujeres en todas sus formas, sin que el Estado costarricense asuma su responsabilidad en cuanto a la prevención, contención y seguimiento de los procesos judiciales, como se ha revelado en los últimos casos de femicidios, donde las mujeres, lamentablemente hoy fallecidas, habían recurrido al Poder Judicial y a diversas instancias en búsqueda de ayuda, sin que ésta fuera realmente efectiva y eficiente, pero sobre todo fue indiferente sobre el estado de vulnerabilidad que estaban atravesando estas mujeres. Por lo que esta comisión, para que en esta comisión la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres y sus familias debe ser el norte y prioridad, para que desde la institucionalidad se dé respuesta oportuna y efectiva a situaciones de riesgo en que viven miles de mujeres. Las muertes de tantas mujeres por femicidio nos debe generar una alerta inmediata para que desde el ámbito político y legal se apliquen las correcciones, se determinen las responsabilidades y sanciones, según corresponda, y principalmente se pueden realizar políticas de prevención, cese de la violencia de género y una debida atención al delito y a sus víctimas. Ante ello, esta moción busca convocar en una sola audiencia a las siguientes personas para que se refieran a esta problemática y nos expongan cuáles son las acciones y propuestas que poseen para el cese de la violencia de género. Asimismo, si se pueden generar propuestas de ley desde el Poder de la República para dar una efectiva lucha contra los femicidios y la violencia en todas sus formas contra las mujeres. Ministra de la Condición de la Mujer, presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, encargada del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Fiscalía General, representante del Ministerio Público, director del Organismo de Investigación Judicial, ministro de Seguridad Pública, Ministerio de la Presidencia, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Asimismo, se solicita que en la mesa de trabajo sobre temas de seguridad que se realiza entre los poderes de la República se incorporen los femicidios como una de las problemáticas más importantes para poder buscar soluciones reales en todos para tantas mujeres costarricenses. Discusión la moción. Sí, claro, por supuesto. Diputada Morera, hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Me parece que esta moción es sumamente importante ante la situación que hoy vive el país. Estaba viendo ayer un reportaje que realizó 7 días sobre el perfil también de las, de las personas que cometen este tipo de acciones, y me parece que el país debe de evolucionar también a determinar las causas, ¿verdad? ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿Por qué nos hemos convertido en esa sociedad tan violenta, ¿verdad? Sobre todo en el tema de tanto femicidio, y que estas personas que nos expongan también nos den luces de cuáles son las causas que se han determinado hasta ahora y cómo establecer una hoja de ruta, tanto a nivel del legislativo como a nivel del ejecutivo, que nos permita tomar acciones en el corto plazo, y sabemos que van a haber acciones también de mediano y de largo plazo, dado que según lo que
indicaba este reportaje, también hay algunos elementos de educación que se debe de trabajar desde que la persona sea niño, niñas y las mismas familias se vean tanto, o sea, se realicen acciones tanto a nivel de las escuelas y colegios, que es también donde hemos visto mucha violencia, como también a nivel del núcleo familiar. Las familias son muy importantes, es la base de una sociedad, y si nos pudieran dar esa visión más integral, sería mucho más importante para nosotros poder contribuir con el país y sobre todo mitigar lo que son los femicidios en Costa Rica, dado que estos femicidios no solo involucran mujeres que pierden la vida, sino también muchos niños que quedan totalmente desamparados y con una marca en sus vidas que también los va a afectar. Entonces, por una Costa Rica más sana, una Costa Rica de más valores, esa Costa Rica en la cual muchas de nosotros nos creamos, que es una Costa Rica de más paz, ¿verdad? De menos violencia. Y tenemos que regresar hacia eso y darle paz a la gente y seguridad también a las mujeres. Gracias, señora presidenta. Le restan 2 minutos con 10, diputada Cintia, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que el tema del femicidio aquí no lo podemos ocultar con un dedo, y creo que el presidente, el Poder Ejecutivo, es el principal responsable de esta ola de femicidios que se están dando en el país, haciendo cosas tan tontas como, por ejemplo, quitando dentro de las guías de educación el tema de la parte de sexualidad. ¿Para qué? Para que tengamos más chicas embarazadas, y de pronto también se le ocurre meternos un proyecto de ley aumentando las penas del aborto de las chicas que van a quedar embarazadas por descuido de él mismo. Y me parece tan doble moral de todo lo que hace, poca consistencia, poca empatía con las violaciones. ¿Por qué no aumenta las penas? No será un proyecto de aumento de penas a las violaciones. ¿Por qué no aumentan también el castigo a los que están asesinando a las mujeres? O sea, hace unos paliativos que, por favor, que nos quedan deuda. Y ojalá que esta gente que va a venir nos pueda responder esas cosas, pero yo creo que no. Aquí debimos también llamar al presidente, no sé si se puede, pero deberíamos de llamar al presidente para que dé la cara por toda la violencia que está generando con su lenguaje, con sus acciones en contra de las mujeres, y que al final son copia. La gente está copiando sus comportamientos, aunque uno no quisiera, pero lamentablemente es así. Así que mi reflexión es: señor presidente, sea consistente con las leyes que manda para las mujeres, busque que sea su política también consistente, porque lo que está haciendo es un ridículo. Gracias. Le restan 3 minutos con 10 segundos. Diputada Alfaro, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas. Bueno, agradecer tal vez que se coloque sobre la mesa esta moción. Me parece que una de las principales razones de control político que debe de tener esta comisión permanente especial de la mujer es precisamente el de atender una emergencia como la que está viviendo nuestro país, una emergencia que nos pasa por el cuerpo a todas, porque se expresa de muchas maneras. Tal vez la forma más brutal efectivamente es el femicidio y es la que nos tiene más espantadas, pero vean ustedes la cantidad de intentos de femicidio. Es que no es solamente los que lo logran, no es solamente los que terminan siendo catalogados de forma inmediata porque atrapan al ofensor inmediatamente y queda claro de que está dentro del tipo penal de femicidio. Estamos hablando de la violencia que ha crecido sistemáticamente y la violencia que ya se expresa y está trascendiendo en todas sus formas a la población. Lo que decía la diputada Cintia Córdoba sobre lo que está sucediendo en educación.
Es terriblemente violento que quiten precisamente los programas donde se les explica a las chicas qué es abuso, el tema del consentimiento. Y efectivamente está doble moral, porque entonces quieren agravar las penas por aborto, y aparte un proyecto de ley que podría salvaguardar, que es un proyecto, ya no es un proyecto de ley, una ley que fue de su compañera del PLP, Joana, del acogimiento prenatal, sigue sin ser firmado. Entonces no se le da soluciones a las mujeres por ningún lado, pero también la desfachatez, y quiero hacer una denuncia, y es una cuestión solidaria. ¿Cómo es posible que aquí haya periodistas que empiezan a perseguir a las diputadas por sus relaciones personales de hace décadas para cuestionar sus decisiones políticas? O sea, ya eso es una barbaridad. O sea, estamos pasando una línea, y yo creo que efectivamente para verlo integralmente tenemos que ir a la cabeza. Porque aquí si no el hilo se revienta por lo más delgado. De pronto traemos a la encargada de los programas, sí, de educación sexual y tal, y ¿qué nos van a decir finalmente? Son órdenes, es el Ministerio de la Presidencia, es el Presidente de la República, es cuáles son las razones, dónde están los fondos, por qué la plata no está para investigar, porque no lo han dicho. Aquí hemos tenido ya la gente del OIJ diciendo que ellos concuerdan con la visión de que esto es una emergencia. Es una emergencia, son los delitos que más han aumentado, la de violencia contra las mujeres, y yo creo que nosotras debemos efectivamente levantar la voz y pedir coherencia en las políticas públicas, más allá de lo que cada quien considera que son sus reglas de vida. Aquí el tema es cómo vamos nosotros como sociedad, como colectividad, respetando las diferentes posiciones, vamos a salvaguardar la vida de las mujeres. Entonces me parece realmente muy sano que podamos retomar y orientar hacia la cabeza del Poder Ejecutivo, y en ello también hacia la cabeza de una ministra que nos pide que la atendamos, que nos pide tiempo en plenario, para que después mienta descaradamente y diga que la amenazamos cuando nunca condicionamos ese voto, porque simplemente no nos convenció. Ella fue la que nos pidió hablar y nosotras la escuchamos y nada más. No nos convenció, le dijimos por qué no nos convencía, nunca le dijimos vamos a votar como usted nos pide a cambio de, nunca se planteó, mucho menos amenazarla, ni mucho menos arrinconarla en un cuarto, como dijo, ¿verdad? Empezando porque en este edificio no existen cuartos, esto no es una casa, y nosotros no somos acosadoras ni abusadoras sexuales para que se refiera de esa forma a nosotros. Debería de ver a su alrededor, identificar quiénes se actúan de esa manera, ¿verdad? Entonces yo creo que efectivamente esta comisión va a tener que levantar un poco el tono, porque más allá de los proyectos, que todos son, obviamente tienen una intencionalidad y todas creemos en lo que estamos haciendo, pero hay que hacer un ejercicio de control político en este momento, porque las cosas se están yendo por el caño, y no podemos permitirlo, porque son las vidas de las mujeres las que se están truncando, o las que se están pues simplemente se están afectando de manera traumática, que no va a ser superado fácilmente, y porque el Estado no está respondiendo con recursos para ayudarle a las mujeres también a superar estas situaciones. Muchas gracias, señora Presidenta. Le restan 10 segundos, diputada. Sigue la diputada Luz Mary Alpizar. Bueno, diputada Rojas, hasta por 5 minutos. Gracias, señora Presidenta. Rápidamente quisiera agradecer a la proponente de esta moción. Si bien soy firmante, existió una compañera que propuso la moción, que me parece muy, muy importante, y quisiera secundar las palabras que han dicho las compañeras que me han antecedido y que posiblemente van en la línea de las compañeras que van a continuar haciendo uso de la palabra para la emergencia que efectivamente estamos viviendo. Y no quisiera dejar pasar este espacio para hablar de la moción, para celebrar que apareció la chica que estaba desaparecida, pero además de celebrar que apareció con vida, hacer un llamado de atención con respecto a lo que decían las demás compañeras, y cómo desde la cabeza, porque yo no tengo ninguna duda, las personas empiezan a replicar. Yo creo que lo que ha estado pasando es que
si bien podían haber personas que ya eran violentas y demás, no tenían un ejemplo a seguir, por decirlo de alguna manera, entonces no lo hacían. Pero a partir de que se empieza a normalizar el uso de algunos lenguajes, lenguaje verbal y no verbal, que es sumamente violento, hay quienes se sienten respaldados y entonces empiezan a replicarlo y a decir, la verdad esto no es un problema, lo puedo hacer, y eso lo vimos ayer en redes sociales cuando lastimosamente hubo personas que señalaban a la chica que estuvo desaparecida y empezaron a hablar de ella y a cuestionarla a ella. Es una barbaridad, pero es un tema de la sociedad, y que la sociedad en esa enfermedad que está teniendo está siendo respaldada por la cabeza de este país, que es el presidente de la República, y que el organismo de investigación judicial, si bien dijo que ya no se va a referir al caso, y creo que debemos de ser respetuosos porque razones técnicas deben de existir e incluso policiales para no referirse más al caso, el día de hoy vi una nota de cómo un hombre de 29 años está siendo investigado por este caso, digamos, por el método y demás que utilizó, o que se supone que utilizó, para decirlo con las palabras correctas, estando en una investigación para hacer contacto con una niña, que es lo que era, y una niña que posiblemente con una educación, no estoy hablando de la casa jamás ni de la familia, no la conozco, pero una educación general distinta, que es parte de lo que vino el Ministerio de Educación Pública a eliminar. No estoy diciendo que a partir de que se eliminó esto sucedió, porque es muy poco tiempo, pero si ya cuando existían estos programas nos pasan estas cosas porque tenemos una niña de esta edad que es seducida y engañada. Cuando hablo de seducción lo estoy diciendo desde el engaño por un hombre, a pesar de que están los programas, ¿qué va a pasar cuando no tengamos ninguno de estos programas que le enseñen a nuestros niños y a nuestras niñas lo que en algunos casos en las familias no se enseña por falta de educación, por ignorancia, por situaciones culturales, sociales y demás? Así que a mí me parece que justo hoy que tenemos la buena noticia de que la chica está con vida y que no pasó nada, que es lo que nos debería alegrar, nadie debería estar opinando con quién se fue, cómo se fue y por qué se fue, sobre todo cuando están investigando a un hombre que fue el que la llevó ahí. Me parece que esto es un llamado de atención, celebrando que no tenemos un femicidio de una menor de edad. Gracias, señora presidenta. Le restan 57 segundos. Diputada Alpizar, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, definitivamente estamos ante el momento de hacer esta mesa de diálogo, digo yo, más que de trabajo, de diálogo, de esta solicitud que estamos hoy con esta moción presentando en la Comisión Permanente de la Mujer. ¿Por qué? Porque definitivamente, aunque otros cierren el diálogo, nosotros tenemos que seguirlo abriendo. Es nuestra obligación, estamos en el Parlamento, debemos de llamar a la gente a hablar, aun cuando lastimosamente se utilicen medios del gobierno, medios pagados y recursos utilizados, más que medios, recursos de todos los costarricenses para hacer circos, como el que pasó el miércoles de la semana pasada, después de una sana voluntad de escucha, donde no fueron ni todos los diputados a escuchar a la señora ministra. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿dónde está la génesis de esto? La génesis está en las muertes. La génesis no está en ningún otro escenario, está en las muertes de las mujeres. Desde ahí, hace un año, casi un año, comenzamos un proceso de levantar voces, de pedir ayuda, de pedir que se declare emergencia. Se nos dice que no, está bien, seguimos considerando, por lo menos nosotras, algunas de las diputadas que firmamos las cartas que enviamos tanto al gobierno como a la ministra, con un único fin, es seguir atendiendo lo que está sucediendo, que es muertes. Y la muerte de una mujer no es solamente eso, es un femicidio y es dejar a niños y a personas bajo su cuidado, pero también es el derecho de ella a la vida. Entonces,
Este proceso, yo lo digo para los costarricenses, no es algo que comenzó ahora, no, esto tiene rato. Y también sabemos que en otros gobiernos también se dio. La semana pasada, cuando los movimientos de mujeres piden a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? O nos mandan esa moción, la moción se construye aquí por parte de un partido, pero cuando los movimientos sociales dicen, sigamos levantando la voz y se suman los movimientos de mujeres, lo mínimo que hay que hacer es escuchar y hacer esto. Yo quiero decir, a la luz de, déjame ver cuánto me queda, a la luz de lo que pasó la semana pasada, no lo había querido decir, pero yo no hablé en el tal cuarto, y ¿saben qué me duele? Que el cuarto ese, que llaman así cuarto, realmente es el salón de Florencio del Castillo. Yo hice un control político agradeciéndole a don Alejandro del Puz que había cambiado ese salón de próceres para que sea el de Florencio del Castillo. A ese magno lugar donde estuvo la señora ministra. Aparte, lo que los jefes de fracción se había definido en el receso era que fuéramos ahí, porque ahí es donde se atienden a los ministros. Pero estando ahí, lastimosamente se quiso hacer circo sacándolo donde estaba la prensa. Consideramos que era mejor mantenerlo ahí como cualquier ministro. Y lo mejor de todo es que yo no hablé y salí también ahí, pero lo más duro, compañeras, y voy a repetirlo, porque es un tema de violencia. ¿Saben cómo se llaman las mujeres que fuimos ahí a escuchar a la señora ministra? El señor presidente dijo que nos llamábamos jauría. Y nos dijo algo horrible, y no me gusta repetir esas palabras, pero tengo que decirlo porque la violencia comienza ahí. Dijo que nosotros somos chuchingas, mujeres chuchingas. Yo nada más lo mando a que vaya a ver que son chuchingas. Pero lo más duro de todo no es eso, es que el tema de fondo era el tema de femicidio, y me parece muy bien esta moción y cualquier otra moción como la que dijo doña Cintia hoy aquí, que ya esta comisión tiene que comenzar a hacer. Las mujeres hoy necesitan tener confianza y vida, pero el Estado tiene una responsabilidad y somos todas nosotros, y bajo esos modelos de violencia no se puede trabajar. El fondo de la semana pasada era el tema de femicidios, era ese el tema, por eso esta comisión responsablemente, y a todas las que firmaron, ojalá todas la firmemos, la moción es responsablemente ya nos toca a nosotras. No hay otro espacio formal en esta Asamblea Legislativa en la que podamos hacer eso, pero no trayendo uno y otro días diferentes, todos sentados al mismo tiempo, ya que el Ejecutivo no logra abrir los espacios de diálogo, lo vamos a abrir nosotros como comisión. Y a las mujeres seguimos luchando sobre ese tema, porque todas merecemos seguir estando vivas, indistintamente de decisiones. Gracias. Gracias, diputada Alpizar. Yo quería señalar varias cosas con respecto a esta moción. Uno, dándole seguimiento a lo que dijo la diputada Rojas, el problema no era que solamente era una persona de 29 años con una menor de edad, sino que ya está acusado por otro delito. Es decir, ya era una persona reincidente. Y eso ha sido una de las grandes causas que hemos tenido nosotros aquí sobre el tema de abusos. Y esta moción además tiene un objetivo claro, y es que todos asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Cuando hemos discutido proyectos de ley, cuando reformamos el artículo 293 del Código Procesal Penal, da pena oír y leer las actas, las sesiones de Corte Plena, cuando decían que hay otras cosas más importantes que los abusos. Perdón, o sea, todo tiene un nivel de irresponsabilidad, diría desde esta perspectiva. Me parece que el no tener la presencia del Poder Ejecutivo en una mesa de diálogo entre los tres poderes también hace ver la importancia del tema de seguridad. Y yo me hice presente en esa mesa a decirles que el tema de femicidio debe ser de los incorporados en esa mesa de trabajo entre los poderes, porque deben de ser de los proyectos prioritarios que tenemos que avanzar este año. Vea, hoy llevamos ya 11 femicidios, prácticamente la mitad del año pasado, y en 2 meses.
Es decir, esto puede ser, y yo mi primer control político de este año fue sobre femicidios, y he hablado como 3 veces sobre femicidios, y les decía, ojalá que como empezó este año no sea el aviso de lo que va a suceder este año, pero eso conlleva toda una serie de acciones que tenemos que realizar todos los poderes de la República. Y entonces, yo no puedo hablar por responsabilidades hacia atrás. Puedo agradecer lo que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ni puedo señalar a nadie hacia atrás, pero todas las que estamos aquí sentadas y todos los que llevan casi 3 años gobernando este país son responsables de lo que sucede. Y no es momento de seguir diciendo, no es mi responsabilidad, han habido femicidios antes de mi gobierno o han habido femicidios antes de que seamos diputadas. No, todos somos responsables de lo que sucede hoy y de no tomar las acciones que correspondan para tratar de buscar soluciones o buscar alternativas de mejora para que esto no se siga dando en el país. Así que yo sí les pediría, ya hemos hecho una mesa de trabajo, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo lo hicimos en el caso de la chiquita de Gabriel, ¿verdad? Y fue muy interesante porque vimos la relación y quiénes sí tenían los protocolos y cuáles protocolos funcionaban o no. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver al día de hoy. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 6 diputadas presentes, 6 votos a favor, 0 en contra, aprobada la moción de orden. Se ha presentado otra moción de orden que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Expediente 23.101, varias diputaciones para que a las 12:15 se suspenda el conocimiento por el día de hoy el conocimiento del expediente 23.101. En discusión la moción de posposición. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 6 diputadas presentes, 6 votos a favor, 0 en contra, aprobada la moción de posposición. En correspondencia ha sido distribuida vía correo electrónico a las diputadas y sus asesorías. Y continuamos con el trámite de mociones vía artículo 137. En el primer lugar tenemos el expediente 23.101, Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión social financiera en Costa Rica, el cual posee 122 mociones vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa, las cuales hemos estado conociendo en la comisión. Vamos por la discusión de la moción número 33, la cual ponemos en este momento a discusión. Suficientemente discutida. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción número 33. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 33 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión.
Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión, la moción 137-34. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-34. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Sí, moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 34 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa, presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión, la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión, la moción 137-35. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-35. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones. Hacen la siguiente moción para que se revise la votación de la moción 35 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentado al expediente legislativo 23.101. En discusión, la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión, la moción 137-36. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada del Pizar. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-36. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 36 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión, la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión, la moción 137-37. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con
5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-37. Se ha presentado una moción de revisión que le solicita a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 37 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Alpizar. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-38, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-38. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 38 vía el artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada al expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Alpizar. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-39, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-39. Se ha presentado una moción de revisión que le solicitó la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 39 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-40, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Morera, diputada Alfaro. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-40. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 40 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción. En discusión la moción 137-41, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico.
Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 41 del vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción. En discusión la moción 137-42, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Olga Morera. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-42. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de orden de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 42 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-43, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-43. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones para que se revise la votación de una moción 43 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo número 23.101. En discusión la moción suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Rojas. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra. Rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-44. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-44. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 44 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión.
En discusión la moción 137-45, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Alfaro. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-45. En discusión la moción, se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 45 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-46, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-46. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones para que se revise la votación de la moción 46 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-47, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-47. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputaciones. Hacen la siguiente moción para que se revise la votación de la moción 47 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Alpizar, diputada Morera. Ya. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión. En discusión la moción 137-48, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. Diputada Morera. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción 137-48. Se ha presentado una moción de revisión que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Moción de revisión de varias diputadas para que se revise la votación de la moción 48 vía artículo 137 del reglamento de la Asamblea Legislativa presentada en el expediente legislativo 23.101. En discusión la moción de revisión, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirán manifestarlo en el sistema electrónico. Con 5 diputadas presentes, un voto a favor, 4 en contra, rechazada la moción de revisión.
En discusión la moción 137-49. Diputada Alfaro, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Quería referirme, y tal y como habíamos señalado, no íbamos a referirnos a todas las mociones. Parece que ya por algunos temas aquí se ha explicado suficientemente la posición que tenemos y que respalda muchas de las mociones mencionadas, y nos parece que pues el debate deberá de darse de forma más bien ampliada en otro foro, que sería en este caso el plenario legislativo, a través de las mociones de reiteración. Y por eso estamos dejando también para que la comisión no quede entrabada, ¿verdad?, con una gran fila de proyectos y de cosas que nos interesan a todas, en las que podemos llegar a acuerdo, porque en este pues claramente no lo estamos logrando. Sin embargo, quería referirme, de hecho no es una moción mía, pero la aprovecho para ver un bloque de mociones y explicar los argumentos que tenemos al respecto sobre la moción 49, más bien para aquí sí pedirle su voto negativo. Es una moción que, a mi juicio, en lugar de acercar posiciones, termina de alejarlas, porque va a desnaturalizar, digamos, el objetivo que inicialmente se planteó, y es precisamente el de crear las condiciones para que los microcréditos orientados a la población que ha sido excluida del sistema financiero nacional, los microcréditos pues tuvieran algunas facilidades y algunas protecciones que impidieran, porque si hablamos de inclusión no es solamente para que les presten y después se ahorquen, ¿verdad? La idea es que realmente ese préstamo pueda servir para salir de esa condición de vulnerabilidad, y entonces las condiciones que nosotros debemos de garantizar, es que esos microcréditos tengan la posibilidad no solo de ser pagados, sino que tengan la protección necesaria para no terminar cayendo en el endeudamiento profundo, en el endeudamiento creciente, que hace que las personas finalmente pierdan las pocas garantías que tienen, queden con sus expedientes manchados y terminen en los créditos gota a gota, por ejemplo, o cualquier otra forma, ya no solo de informalidad, sino también de acceso al crédito a través de redes criminales, que es una de las preocupaciones pues que creo que nuestro país tal vez no nos la planteábamos antes con tanta claridad, pero ahora es una realidad que está prácticamente en todas las esquinas. Entonces, a mí me parece que esta moción, y en general el giro que da a través del texto sustitutivo que se aprobó, hace que en lugar de proteger más a la persona que quiere acceder a la inclusión financiera, que quiere acceder a la posibilidad de crédito, no un crédito de consumo, porque bien se ha dicho, los créditos de consumo vienen a paliar situaciones que deberían de ser más bien paliadas o solucionadas a través de otro tipo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque si una tiene que pedir prestado para pagar el alquiler, ese pago de alquiler no le va a generar ningún recurso para poder pagar la deuda. Lo mismo si es un endeudamiento para pagar comida, lo mismo si es un endeudamiento para poder enviar a los hijos, a las hijas a la escuela, ¿verdad? Entonces, eso no va a generar recursos, y por lo tanto los créditos de consumo, si no están respaldados por una política pública, pues realmente lo único que hacen es endeudar y hacer más vulnerable a la persona que accede a ellos. Entonces, me parece que el proyecto, cuando se plantea la posibilidad de abrir, por ejemplo, a otras tasas de interés calculadas, ya no por la ley contra la usura, que precisamente lo que trata es de proteger a las personas de no endeudarse de manera que sus deudas sean impagables, sino más bien protegerlas y crear las políticas de respaldo estatal que reconozcan que la persona está en una situación de vulnerabilidad y que por lo tanto los créditos van a ser dados en otras condiciones. Cuando aquí retornamos más bien al cálculo de las tasas sobre la base de lo que sucede en el resto de la economía, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, las tasas promedio activas de la industria, y que el Banco Central sea el que defina cada vez según cómo va la economía, bueno, eso me parece a mí que también deja a la población, y particularmente aquí estamos pensando en las mujeres, que tienden a ser las más vulnerables y las más excluidas del sistema financiero formal, que este tipo de medidas lo que hacen es
uno, golpear la protección que le da la ley de usura, y dos, dejar a las personas más vulnerables precisamente al vaivén de lo que sucede en la economía nacional. Creo que para todos y todas es claro que nuestra economía ahorita está sujeta a cambios muy bruscos, ¿no? Si podemos ver lo que está sucediendo en este momento con el cambio de las políticas internacionales, cómo eso va a afectar la proyección de la política económica nacional, veremos que hay una enorme posibilidad de que empiecen a volatilizarse el mercado de créditos. ¿Por qué? Precisamente porque hay retracción de algunos sectores y porque otros sectores son los que ven el momento propicio más bien para tratar de fortalecer su sector en vista del debilitamiento de otro, ¿no? Creo que todos estamos y todas estamos viendo, pues también con mucha incertidumbre, y debo decir que también con bastante angustia, la manera en la que se están redefiniendo políticas que nos afectan, porque desgraciadamente nuestro país ha tomado decisiones en los últimos 30 años que nos han ido convirtiendo en una economía cada vez más dependiente de las relaciones con otros países, no en una sana relación de comercio, de que nosotros podamos comerciar abiertamente y podamos recibir de otros países, sino de dependencia, porque hemos destruido nuestra economía nacional. Y eso se ve reflejado en los números y en los indicadores que aquí estamos solicitando que sea el Banco Central el que vaya definiendo en función de otras condiciones que nada tienen que ver con la población que estamos queriendo atender. Yo insisto en que este proyecto, y asumiendo que tenemos la misma voluntad de proteger a las mujeres que están en una situación de exclusión, que no pueden hacer sobrevivir su emprendimiento, que no pueden crear una pequeña cooperativa, una pequeña empresa en conjunto con otras mujeres para poder salir adelante, digamos, buscar economías asociativas, porque no tienen el crédito para hacerlo, que queremos proteger esa posibilidad de tener, digamos, condiciones para que esto no sea profundizar su endeudamiento. Esa es la voluntad que todas tenemos, pero si no cuidamos el detalle de cuáles van a ser las condiciones, esto nos puede salir más bien, como dicen popularmente el refrán, el tiro por la culata. O sea que exactamente lo que queremos hacer y lo que queremos lograr es lo que se aleje. Cuando nosotras planteamos que los microcréditos, que la tasa de cálculo del interés va a ser fluctuante en función de lo que esté pasando en la economía nacional y en función, por ejemplo, de los cálculos de las tasas de la industria nacional, nosotros estamos creando un espejismo, y es de decir que hay una relación entre lo que sucede ahí y lo que sucede en esa pequeña, en esa microeconomía local, en esa microeconomía en la que se ubican precisamente estas personas, esta población vulnerable. Entonces, yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque sé que la voluntad es otra, pero cuando precisamente limitamos la protección que dan leyes que ya existen y no apuntamos a quién es el responsable, quién debería de ser quien se haga cargo de esa incertidumbre, de esa falta de garantías que tiene la población vulnerable para que no les pongan una tasa de interés altísima impagable. Creo que lo estábamos hablando a propósito de la violencia, aquí podríamos hablar también de violencia estructural. Esta situación en donde la gente vulnerable pide un préstamo y le ponen una tasa de interés altísima es una forma de violencia estructural. ¿Por qué? Porque la dejan a la gente a su suerte, la lógica de los ganadores y los perdedores en el mercado. Yo creo que nosotros sabemos que es el Estado el que debe precisamente mediar, porque para eso está, si no todo estaría a la libre con el mercado decidiendo. Bueno, hay condiciones de vulnerabilidad que no se pueden dejar así como sabemos que hay condiciones de protección cuando hablamos de las desigualdades de género, cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres. No es porque las mujeres tengamos un problema genético, biológico, que nos hace débiles frente a los hombres. Es un asunto de la construcción de las reglas sociales, y por eso el Estado tiene que intervenir, por eso el Estado tiene que mediar, por eso tienen que haber acciones afirmativas, por eso tiene que haber programas de protección a las mujeres. Bueno, en este caso, que no estamos hablando necesariamente de la violencia que se traduce
en la pérdida de la vida de las Diputada, mujeres. me da un segundo, es que me están avisando los técnicos, voy a parar el tiempo, Sí. que se cayó el internet en toda la Asamblea Legislativa, entonces no se está transmitiendo la comisión. Sí. Sí. No, grabado sí queda, pero no se está transmitiendo, entonces no se está publicitando lo que están diciendo. Tal vez podemos consultarle a servicios técnicos. Sí, porque realmente saquea el acta. Tal vez me gustaría preguntarle a servicios técnicos qué hacemos en este caso. ¿Continuamos con la sesión o es suficiente el acta o...? Es que aquí estoy con la gente Es de todo el edificio. dice que no está, que se está grabando en el cartucho, pero que no se está transmitiendo. Lo que quiere decir es que sí se está grabando, pero no se está transmitiendo. Entonces, tal vez si Anet, tal vez lo podemos. Estaba escribiendo, entonces conecté la compu a mi celular porque hace rato en realidad se cayó el wifi. Voy a decretar un receso hasta 5 minutos. Compañera, yo pedí... Nada más, si me permiten. Nada más vamos a hacer una moción para levantar, porque el tema de publicidad es que si no... Sí, no es un problema. ¿verdad? Si me permiten, yo pedí un receso para tocar... No puede, el receso no puedes abrir. No puedes hablar. Bueno, entonces...
Vamos a ampliar el receso hasta por 2 minutos más. Entonces hagamos una cosa, les voy a mandar esta selección que Se amplía el receso por 2 minutos. Se amplía el receso por 2 minutos más.
Tal vez, diputada, lo que podemos hacer para... 2 minutos, voy a continuar por 2 minutos más el receso. Vamos a ampliar el receso por 2 minutos más. Voy a ampliar el receso 2 minutos más.
que digamos, ya tenemos la moción por levantar. Vamos a reiniciar la sesión. Se ha presentado una moción de orden que le solicitó la señora secretaria dar lectura. De varias diputaciones para que se levante la sesión por problemas técnicos, ya que no se está transmitiendo la sesión de la comisión. En discusión la moción de orden suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la moción se servirá manifestarlo en el sistema electrónico. No, todavía no se pueden ir, no hemos terminado. Siéntense. Diputada Luz Meri, ¿no ha votado? Con 6 diputadas presentes, 6 votos a favor, 0 en contra, aprobada la moción de orden, debidamente autorizada, y por las razones de la moción levantamos a las 12:33.